Y nueva ciudad que visitamos acá en Portugal. Bueno, primero agarramos el auto de alquiler, lo alquilamos en Hertz. No me acuerdo si lo pagamos algo de 150 euros al dólar oficial porque directamente lo pagué en la oficina en Buenos Aires. Muy lindo. Y lo único que adicioné fue el tema de los peajes con Hertz en la oficina de acá, porque es medio confuso el tema de los peajes en Portugal. Algunos son automáticos, otros te permite pagar con la tarjeta. Entonces, ante cualquier problema, me ofrecieron un dispositivo que está colocado en el auto. Ellos lo activan con tu tarjeta y te sale 2 euros por día más lo que gastes de peaje. Entonces, una vez cuando vos pasas por el peaje, se te descuenta automáticamente. En algunos que solo hay como unas cámaras que cruzan, y en los otros donde hay para pagar con tarjeta hay como una pasada libre sin barrera que se te descuenta también de ese dispositivo. Es una horita nomás de Porto a Costa Nova. Vinimos primero a Costa Nova y nos vamos a pasar la noche en Aveiro. Pero bueno, Costa Nova tiene algo particular que son las casitas de colores. Acá Sol está enamorada. No sé si hay algo más. Realmente es como estar en la playa, un pueblo costero. Pero bueno, ahora les vamos a mostrar un poco de este lugar. Así que arranca nuestro segundo punto y segundo video acá en Portugal, que vamos a estar mostrándoles Costa Nova y Aveiro. Y nos acercamos a la playa, hay un viento terrible. Estamos caminando. Ay, qué susto. Estamos caminando acá por la playa, porque en realidad las casitas no es que están en un lugar en particular. Están en todos lados. Sí, en toda la ciudad. Quizás algunas con diferentes, pero la mayoría de las clásicas son rayadas de color. Amarillos, rosas, rojo, verde, de todo. Así que nada, no hay nada en particular. Yo les diría que si vienen con el auto, estacionen y caminan. De por sí, lo bueno es que el estacionamiento es gratis y hay bastante estacionamiento. Así que sí, la verdad que... ahora en esta época por lo menos. Claro, sí, no sé cómo será en el verano, pero la verdad que me quedé sorprendido porque yo dije, ahora vamos a llegar, vamos a ver dónde estacionamos, va a estar todo repleto, fácil. Pero no, re tranquilo, casi no hay nada de turismo. Así que bueno, esperemos que Aveiro sea igual de fácil. Lo único que Aveiro puede llegar en tren, y para venir hasta acá si no estás con auto, no sé cómo será el tema. Ahí les debo eso. Pero nada, recorreremos un poquito por acá y nos vamos para Aveiro. Y acá estamos dando vueltas por Aveiro, ya estamos en nuestro hotel instalados, Hotel do Mercado. La verdad que el hotel re lindo, hermoso, la habitación cómoda, re bien ubicado, sí, la verdad que no todos hacen noche acá en Aveiro, no es lo más común, lo más normal es que por ahí no vengan, ahora no hay nadie, está vacío, lo más normal es que todos vienen en excursión desde Porto o que se toman un tren y se vuelven, entonces ya medio que hasta ahora muere todo. Para nosotros genial, porque para sacar fotos está hermoso y bueno, vamos a pasar en... 6:30, sí, ya es un horario en que el turismo empieza a apagarse y lo bueno es que todavía hay luz, así que nada, estamos acá en la Plaza de la República, una de las plazas más importantes, está el ayuntamiento, hay un montón de barcitos acá sobre la plaza, también la catedral es otro punto importante para conocer acá en Aveiro. Está todo como bastante... Sí, cerquita. Es una ciudad re chiquita, bien turística y bueno, nada, como que la frutilla del postre es tomar uno de los barcos y navegar por los canales que tiene. Que es la Venecia portuguesa. Sí, así que mañana iremos a navegar por los canales de Aveiro, pero nada, muy poco tiempo, lo mismo Costa Nova, en una hora lo recorren, así que no son lugares que lleven mucho tiempo y por eso decidimos hacerlo así, ya levantarnos acá y seguir camino hacia Sintra, que va a ser nuestra siguiente ciudad a visitar. Frente a la Plaza de la República está acá
Casa Portuguesa do Pastel Bacalao, que es como una croqueta rellena toda de queso y de bacalao. Así que bueno, vamos a ver qué tal está esto. ¿La etiqueta se come? Muy bueno, ¿eh? Y hoy sí toca hacer la clásica navegación por los canales de Aveiro. Ay, es tan hermoso. Sí, la verdad que es muy pintoresco. Nosotros ya tenemos reservada la navegación por el hotel, sale 13 euros, pero bueno, acá sobre los canales tienen un montón de empresas que ofrecen el recorrido, sí, y todas todas tienen el mismo mismo precio. Sí. Sí, todas tienen, es como uniforme. Así que bueno, ahí viene justo un barquito navegando. Así que en un ratito nos subimos, hacemos los canales. La verdad que ya recorrimos la ciudad porque es muy chiquita, sí. no hay mucho para ver, incluso. Y ayer a la noche, a las 8 de la noche, esta era la ciudad fantasma, directamente. Sí, la verdad que eso es lo que tiene de bueno quedarse a dormir, porque uno también arranca temprano, al siguiente día, y lo ve también bastante vacío. Yo creo que el turismo grueso ya empieza a llegar a las 10 de la mañana, entonces uno evita todo eso y la puede conocer mucho mejor la ciudad. Así que si pueden hacer noche acá en Aveiro está mucho mejor. Así que a subirnos a la embarcación y a navegar por los canales de Aveiro. Bueno, ven, esto es lo que les decía. Son las 9:40 y ya empiezan a llegar los grupos grandes que hacen los tours, que vienen a conocer Aveiro por el día. Entonces ya la ciudad deja de ser un poco lo que es, porque se comienza a saturar. Allá también tenemos un grupo grande que llegó para tomar los barcos. Así que, como les digo, si se pueden quedar a dormir, van a disfrutar mucho más la ciudad porque la van a ver vacía. Y hemos terminado nuestro paseo en barco. Muy hermoso. Algo similar a la góndola. Sí. Bueno, salvando las diferencias, Sí, ¿no? sí, porque es más grande. Tal cual, pero estuvo genial. Son Muy 45 bueno. minutos Sí. de paseo, o sea, se pasa rapidísimo. Pero, o sea, completás como todo el recorrido que uno hace caminando, lo haces desde la... Está bueno porque te van explicando todo también. El que viene en el barquito con nosotros es un divino. Sí, un genio. Llegás hasta lo que es la antigua fábrica de cerámicos, que funciona como ayuntamiento, y después te vas hasta el canal donde están las compuertas, que ya uno sale más a mar abierto. También saber la diferencia, porque se puede navegar tanto en un moliseiro como en un mercantil. El moliseiro es el que íbamos nosotros, con esa proa bien alargada hasta arriba, similar a una góndola, y después está el mercantil, que es un poco más ancho, más robusto, sin esa proa alta. La diferencia era que antes el moliseiro se utilizaba para juntar las algas del río y con eso hacían abono, y el mercantil era lo que trasladaban las sales, o sea, en el comercio lo utilizaban esa barcaza más grande, pero les puede tocar cualquiera de las dos. Está muy bien. Así que está buenísimo. Ahora nada, ya vamos terminando nuestro recorrido por Aveiro. Estamos paseando por el shopping que se llama Forum no sé cuánto. Forum Aveiro. Forum Aveiro.
que tiene más allá de las tiendas y todo, tiene un jardín grande en el último piso, así que si están con tiempo es otra cosa para visitar. Y una buena opción para comer y visitar es el Mercado del Pez o du Peixe, que bueno, que los precios son más económicos. Dicen que se come muy bien también. Nos vamos despidiendo, enamorados de esta ciudad, de estas visitas cercanas a la ciudad de Porto que pueden hacer tranquilamente. En un día la pueden visitar. Totalmente. No sé si Y para vale las mucho la dos pena. le va a dar en un día porque es medio rápido, lo van a hacer muy a las apuradas. Pero sí, son lugares chiquitos que pueden recorrer bien. Si arrancan bien temprano en la mañana, puede ser que le dé para los dos lugares. Así que bueno, nos despedimos de Aveiro y vamos hacia Sintra, que tenemos 2 horitas y media manejando Así es. con el auto. Calculo que debe haber un tren también desde acá hasta Sintra, pero desconozco. Así que bueno, Sintra, allá vamos.